Juliana, ¿cómo anda, compañera? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal? Acá tenemos todo un desafío técnico, ¿viste? Tenemos que hacer varias entrevistas a la vez y bueno, hay compañeras que están viajando y se ha atrasado en el colectivo, así que justito vos puntual, como siempre, ¿viste? Los militantes más viejos somos más, ¿no es cierto, compañera? Más organizados. A Exacto, disposición o de sea, al pie del ustedes. cañón como siempre, buenísimo, compañera. Bueno, como siempre te agradecemos mucho por tu participación semana tras semana, ilustrándonos, fortaleciendo la posición de las compañeras y compañeros en toda esta lucha antipatriarcal, digamos, la lucha de la igualdad entre todos los géneros, todas las identidades, para construir una sociedad más justa. Así que bueno, obviamente si querés contarnos sobre tus actividades cotidianas y después si querés abundamos, tenemos previsto que hablemos sobre la importancia histórica del Ni Una Menos y después puntualmente sobre esta coyuntura. Si te parece bien este caminito a recorrer. Hola. Bueno, Ah, cómo no. dale. Mira, en particular yo en este momento no estoy ejerciendo ningún cargo, Bien. así que tengo más tiempo libre para mi militancia, que es militancia política, vinculada al tema del exterior y todo lo que tiene que ver con mi militancia en el movimiento de mujeres desde la década del 80. Genial. Así es que hago un seguimiento con otras compañeras, un seguimiento permanente de aquellas cuestiones en las que estamos interesadas desde hace tantas décadas y donde después de muchas luchas y digamos recogiendo la herencia de Eva Perón, para las que somos peronistas, toda su experiencia, Sí. el habernos ella convertido en sujetos políticos activos de la vida argentina. Bueno, desde la década del 80, nosotros retomando esas banderas, llevamos adelante muchas luchas, logramos varias conquistas de las cuales después podemos hablar, Sí. y en particular en momentos como los que estamos viviendo se hace necesario hacer un seguimiento permanente de las amenazas de retroceso de cada una de esas conquistas. Así que con distintas Sí, sí, sí. compañeras en el Instituto Patria, y Ajá. también en la colectiva feminista federal, donde están importantísimas feministas argentinas, muy conocidas por todas, en la Comisión de Cuidados del Partido Justicialista. Llevamos adelante algunas de estas tareas que implican como una especie de observatorio, acompañamiento. Por ejemplo, el lunes creo que estuve en la plaza de los dos congresos acompañando a las mujeres de la UTEP, Ah, sí, sí, mujeres que sí. hacen diferentes trabajos en los barrios, Sí, sí. en una conferencia de prensa muy interesante. Y bueno, y así, digamos, diferentes temas en los que ponemos nuestra atención, nuestro esfuerzo, nuestra experiencia, en nuestra voluntad de lucha. Sí, sí. Es más, vos siempre lo marcaste en las columnas, que no es un feminismo desvinculado de la realidad popular, al contrario, que las reivindicaciones de la militancia feminista justamente están profundamente imbricadas, relacionadas, y es más, el origen también son las reivindicaciones populares. Es más, justamente lo has marcado en varias columnas, que el tema este de la situación de las cocineras en los merenderos y comedores, la situación de asistencia que se da en los distintos barrios, de cuidados, asistencia mutua, de cuidado, toda esa clase de cosas que son más que importantes. Así que nos parece más que lógico lo que nos estás contando, compañera. Mira, se conoce como feminismo popular, Exacto. aunque yo ni siquiera hago esa distinción porque creo que el feminismo es una filosofía Sí, que nació por allá por la Revolución Francesa, pero que la verdad que mujeres, digamos, feministas o mujeres luchadoras por su autonomía, las hubo muchos siglos antes de la Revolución Francesa y también en nuestras tierras como luchadoras en contra de la colonia, ¿no es cierto?, de la colonia española y de la conquista, que de eso sí, también se puede hablar, sí, pero sí. digamos, el feminismo, lo que se conoce como feminismo popular, tiene que Bien. ver además con ver las necesidades concretas y las situaciones de carácter cultural, social y de los imaginarios sociales. En esto que yo te comentaba, por ejemplo, del lunes, la Sí, conferencia de prensa, se sentaron en una mesa, fue muy poca prensa, sí, 2 o 3 medios, porque viste, sí, en realidad prefieren estigmatizar estas sí, sí, luchas sí. y no entender de qué se trata. Y las mujeres que estaban sentadas allí
con muchos años de experiencia. Unas eran promotoras en salud, que son aquellas mujeres que en los barrios, Sí. junto a los ministerios o a los centros de salud de los barrios, pesan a los niños, asisten a las mujeres, acompañan a la familia orientándola. Sí. Mujeres vinculadas al acompañamiento de temas de violencia. Sí, sí. Estaban las trabajadoras de los comedores y de los centros de desarrollo infantil. Había una compañera que, por ejemplo, hacía 20 años, una compañera que no era muy joven, sin embargo, hacía 20 años que ella estaba sentada con su casco, integraba a las brigadas de construcción, las que hacían las cloacas y el agua en los barrios, y que ahora estaba absolutamente parada porque la obra en los barrios se ha parado. Sí. Algunas de ellas, no todas, recibían estos planes de potenciar trabajo que durante nuestro gobierno se llamaron de otra manera. Sí. Pero que algunas ahora ni siquiera lo estaban cobrando, cuando además la cifra es insignificante, Sí, sí. 78.000 pesos Sí. más o menos, que muchas veces ellas mismas ponen una parte en las tareas que hacen. Entonces, son promotoras de una convivencia diferente en los barrios. Ellas muy, muy interesantes todas, porque la experiencia social de las mujeres afuera de las casas, cuando salimos de nuestras casas, a asumir otro tipo de responsabilidades, se crece muchísimo. Y fue muy interesante. De esta te podría contar montones de experiencias, pero bueno, no sé, estoy a tu disposición a lo que quieras preguntarme. Sí, es más, acá en José León Suárez al fondo, el Carcova, Barrio Independencia, José León Suárez, Villa Curita, y todo eso, el agua potable, la cloaca pluvial, y todo eso se está haciendo. Es más, a veces hasta el asfalto también, y reparaciones de vivienda también lo están haciendo. Y es más, las compañeras que participan promotoras, no solo el tema de la violencia, sino también nosotros consideramos, las compañeras que se han formado, porque, por ejemplo, el ejercicio de la sexualidad responsable, sabiendo, previniendo situaciones de abusos y todo lo demás, o, por ejemplo, embarazos no deseados, o los cuidados previos de nutrición, de distintas clases de cosas, o solo el método anticonceptivo, sino la otra de opciones de la que uno vaya decidiendo, y resulta que, bueno, esas compañeras también van a ser sobrando, y es más, acompañamiento de, por ejemplo, para prevención de que no haya situaciones de violencia o de adicciones, en todas las múltiples variantes que está habiendo de adicciones también, ¿no? En esta realidad barriales que están sucediendo. Mira, no hay nada más importante que conocer de qué se trata la vida misma y qué cosas podemos prevenir, porque lo que las mujeres hemos pedido siempre es el derecho a decidir. Sí, exacto. A veces se relaciona derecho a decidir con derecho al aborto, y no tiene nada que ver con esto. El derecho a decidir es el derecho a decidir qué vida quiero tener. Por supuesto, cuando la mujer tiene una pareja, la decisión, no importa el sexo, la decisión se toma en común. Pero el derecho a decidir implica que pueda tener cerca de ella por ejemplo, estabas hablando de los métodos anticonceptivos, pero además que tenga los conocimientos, porque las personas que nos están escuchando seguramente saben, y según la edad que tengan, que distinta era la forma en que éramos criadas en otras épocas, en la ignorancia total, y no se le ponía, digamos, valor a la posibilidad de que las personas vivieran una vida más plena y más feliz. Así que no son solamente, por supuesto, hacer cloacas, ni tampoco atender los comedores, sino que haya vínculos sociales positivos, como bien lo describiste vos, vínculos sociales que permitan que circule la información y circulen los bienes que hagan posible que las mujeres, también por supuesto los varones, pero ahora estamos hablando de ellas, de nosotras mismas, tengamos la capacidad de decidir. Decidir responsablemente, lo dijiste vos también, pero además las propias consignas vinculadas a la ley de aborto, que ahora, no sé si ustedes prestaron atención al discurso que el secretario de culto tuvo en España. Justamente, vos mirá, justamente estaba esperando que me dieras el pie para que ese tipo que dice ideología de género, que repiten siempre, lo habrá escuchado que lo dijo, es un perverso. Fue el que propuso la pena de muerte para Cristina.
Así es, así es. Pero Secretario de Culto. dicen ideología de género, tratando de Sí, tal estigmatizar cual. y demonizar estas cuestiones, pero además es tan antiguo el señor, tan troglodita, Sí, que personal. objetó la ley de divorcio, Sí, que la sí. ley de divorcio nuestra Matrimonio es del año 80. homosexual, dijo. Matrimonio homosexual. Sí, pero además objetó la ley de divorcio del año Sí, tal cual, tal 87. cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, Este, sí. y, y denunció, El digamos, voto que femenino no lo objetó, ¿no? El derecho a estudiar de las eh, compañeras todo no lo objetó. Si lo dejamos que siga no, caminando, nos va a prohibir todo este. sí, sí, pero además, mira, justamente hoy estaba leyendo algo que quería comentar, Sí. porque lo que a mí me interesa que las personas que nos están escuchando sepan Ujú. que por allí no supimos o no pudimos poner más en valor Ujú. la importancia de un ministerio de mujeres, Sí. o ponerle que sea discutible como idea la estructura, Ujú. pero se había hecho mucho en relación a la violencia y sobre Sí. todo al acompañamiento de las mujeres en esa situación. Sí. No solamente se eliminó el Ministerio de Mujeres nacional, Sí. sino que ahora el programa vinculado a la asistencia de este tema pasó de lo que es una secretaría minúscula que había quedado en el Ministerio de Petovelo, Sí. pasó a justicia. Sí, sí, sí. Y en cualquier momento va a intervenir seguridad. Y el caso de la violencia de género, es una violencia de carácter muy especial que no podemos vincularla igual que otras violencias, por ejemplo, a problemas de seguridad. Claro. Entonces, hay una política no solo de hacer desaparecer organismos importantes de Sí. agricultura familiar, del CONICET, de lo que sea, sino de desfinanciar Sí. actividades que eran muy importantes, por ejemplo, el acompañamiento de las mujeres que quieren salir del círculo de violencia que las aqueja. Bien. Y hoy acabo de leer en el boletín oficial que pasó al Ministerio de Justicia. Ya no depende más de un área de mujeres, donde Sí. se supone que hay mucha experiencia acumulada, ¿no Ujú. es cierto?, para el tratamiento, el acompañamiento, la recepción y la elaboración de todo el proceso que debe transitar una mujer para salir de ese círculo. Así que, como ves, cada día es una novedad en relación a los Sí. retrocesos en materia de los derechos humanos de nosotras las mujeres. Altamente clasista también, porque el patriarcado, digamos, implica también una clase dominante que es beneficiada y normalmente ejercida por varones, y después, por el otro lado, las clases subalternas, sometidas, dentro de las cuales normalmente las que más padecen son, porque en un momento creo que lo hubieras comentado, la feminización de la pobreza, justamente donde impacta mucho más, porque las que se hacen cargo, no es que se tienen que hacer cargo, sino que se hacen cargo normalmente, porque fue inculcado culturalmente también y todo, el tema de los enfermos, los hijos, los desvalidos, los que se encargan de cuidar eso y las que salen a correr en los merenderos y los comedores, normalmente el 80-90% de los miembros que están participando son mujeres. Y es más, me quedo corto, creo que hasta el 95%, rara vez varios compañeros participamos, pero mucho, mucho menos. O por vergüenza o porque no estamos acostumbrados, pero las compañeras se ponen adelante, es más, para conseguir los recursos, los alimentos, organizar todo, la higiene, el atender a los chicos, todo eso. Es más, creo que por ahí nos dan la tarea de hacer el fuego, cuidar que no, no se queme ningún pibe, nada de eso, o para estar ahí como para, viste, que no haya nada fuera de lugar, pero todo el rol protagónico de la película, la llevan adelante las compañeras. Así que, bueno, un orgullo además también, porque las compañeras van asumiendo un rol protagónico bastante interesante, ¿no?, en la realidad, y el tejido social lo van sosteniendo las compañeras. Sí, son transformaciones culturales que son muy lentas, Sí. porque el mundo y el capitalismo en particular se ha apoyado en la división sexual de trabajo, ¿no es cierto?, las mujeres Sí. en las tareas de cuidado,
y los varones y de la reproducción, y los varones en la tarea de la producción. Sí. Luego, con distintas revoluciones industriales y distintas etapas de la humanidad, las mujeres salimos de la casa a trabajar, pero no fuimos asistidas ni nos relevaron con respecto a las tareas de cuidado, o sea que a la tarea de salir a trabajar, que a veces también constituye, por supuesto, nos gusta o es una vocación importante para nosotras también, pero sumamos la tarea de cuidado. Acerca de esto se viene trabajando hace mucho, y no podríamos negar que hay algunas que otros atisbos en algunas generaciones de un cambio de costumbre y de comportamiento por parte de los varones, pero yo los veo comprando, los veo en los supermercados, veo a muchos varones con los cochecitos. Quiere decir que hay una lenta transformación, pero igual se le denomina ayuda a la mujer, o sea, ellos no comparten, ayudan a la mujer. Quiere decir que sobre las tareas de cuidado que vos estabas mencionando recién, si la mayoría de las mujeres hacemos esto, y mencionabas las horas de trabajo, y hay protocolos y hay organizaciones que miden el uso del tiempo, la cantidad de horas que las mujeres dedicamos a las tareas del cuidado que se suman a las otras, y la cantidad de horas que suman los varones, etcétera, etcétera, y podemos decir que aunque hay una lenta transformación, es muy lenta. Y en esto, en los momentos de crisis económica, pasan cosas complicadas para ambos, ¿no? Pero en estos momentos, por ejemplo, la precarización laboral en las épocas de crisis afectan más a las mujeres. Se precariza más rápidamente el trabajo de las mujeres, porque en términos generales la mujer tiene que subordinarse y aceptar condiciones de trabajo distintas si tiene hijos, etcétera, porque las patronales empiezan a exigir esto. Luego también muy habitualmente son despedidas primero, ¿no es cierto? Luego, por ejemplo, en este caso, se va retrocediendo, por ejemplo, en la moratoria jubilatoria y en algunas, en monotributo, por ejemplo, social, que mayoritariamente las mujeres tienen aportan, digamos, de esta manera, porque son trabajos no registrados, que trabajos no son en blanco. Más informal. Más informal. Entonces, para eso le llamamos feminización de la pobreza. Es algo que se reconoce desde hace mucho tiempo, 80, 90, no es una novedad, no tiene que ver con la ideología de género, ni comunistas, ni de socialistas. El mundo lo reconoce, salvo los ignorantes como Milei y sus huestes, reconocen la feminización de la pobreza. Se puede medir, y del mismo modo, quiero decirte que es importante hablar de esto, porque nosotras las mujeres, que normalmente o generalmente tenemos a los niños más tiempo con nosotras, si somos muy pobres, si somos ignorantes, si estamos agotadas y fatigadas de tanto trabajo, podemos descargar en los niños, reproducimos pobreza, reproducimos actitudes no convenientes, y entonces sería muy importante considerar que la mujer debe ser doblemente asistida en los momentos de crisis. Los varones, y porque además muchas veces cuando la mujer no es sola, porque hay más de 2 millones de hogares monomarentales, es decir, que están a cargo de la mujer como cabeza de familia, sin pareja, por divorcio, por viudez o lo que sea. Los varones también entran en una crisis muy fuerte en los momentos de desempleo y desocupación, y esto también afecta muchísimo la convivencia, los temas de violencia, los temas, los diferentes problemas intrafamiliares y en los propios barrios. Así que señalaste uno de los temas centrales. En los country también hay violencia intrafamiliar y todo, así que no es nada más que los barrios de laburantes o humildes, ¿sí?
No, porque la violencia se llama violencia de género, no tiene que ver con las clases. Ahí va, exactamente. Hay clases donde la mujer por ahí tiene más posibilidades, tiene una familia que la puede asistir, puede irse a la casa de alguna amiga que tenga más posibilidades que ella. La mujer de los sectores populares tiene más límites para abandonar el hogar, para irse con los niños, para encontrar un refugio. Pero la violencia de género azota a todas las clases sociales, porque no tiene que ver necesariamente con la clase, tiene que ver, vos lo mencionaste, con el patriarcado. Exacto. Compañera, una cosa, las herramientas o por qué, digamos, es importante movilizarse y militar este próximo 3 de junio el Ni Una Menos en este momento. Mira, además todavía nosotras, de las leyes del Congreso. Yo todavía... Sí. Todavía hemos estado hablando con algunas mujeres a ver qué organizaciones se están convocando, y se está convocando de la misma manera que el año pasado, por ejemplo, etcétera, porque se estaba pendiente también del día en que se tratara la ley de bases. Exacto. Para ver si las mujeres podíamos convocarnos como el 8 de marzo, linda ¿no es cierto? Todas de conjunto, yendo a pedirle a los senadores que rechacen la ley de bases. Claro. ¿Por qué es importante, ya sea ese día como el 3 de junio, si logramos hacer una convocatoria masiva como la del 8? Es importante porque, digamos, por lo que se ve, porque hay hoy que no habíamos nosotros podido avanzar a disminuir la cantidad de femicidios, por ejemplo. Mantenemos una cantidad de femicidios de casi uno por día, o casi uno por día y medio, depende. Sí. Y hemos tenido estas 3 mujeres quemadas en la Boca, por ejemplo. Es decir, ha habido frente a los cambios y a las transformaciones sociales, hay reacciones patriarcales. Porque por eso también, discúlpame que haga un paréntesis, por eso también en las políticas de los ministerios de mujeres, de las secretarías de mujeres, se había ido avanzando bastante en los grupos de masculinidades, donde los varones se unían, inclusive varones que habían sido violentos, varones que habían salido de la violencia, en grupos de masculinidades a elaborar por qué el varón ejerce esa violencia, y de qué manera eso se puede superar, si es que se puede superar. Es más, compañera, entonces, en la provincia de Buenos Aires, esa experiencia fue una de las más valiosas. Hay un compañero que se llamaba Ariel, que estaba coordinando todo eso, no me acuerdo ahora el apellido, pero valiosísimo el aporte de los compañeros y muy, muy bien trabajado. La verdad que fue una muy linda experiencia. Perdón que te interrumpa. No, es así, te lo dicen todos los varones que yo conozco una muchacha que, por ejemplo, trabaja con la ley Micaela, ahí va. En donde se entregan los carnets de conducir a colectiveros y a camioneros en un municipio de la provincia de Buenos Aires, y ella me cuenta sus experiencias con los varones, camioneros y de colectivos, etcétera, y la forma en que ellos... conversando acerca de lo que la ley Micaela plantea, etcétera, porque es obligatorio para otorgarles el carnet de conducir, van entendiendo los comportamientos que tienen. Tal cual. Entonces, volvamos al 3 de junio porque me fui, me parece, por las ramas. Yo creo que seguimos teniendo una cantidad de femicidios intolerables, ¿no es cierto? Porque hay una reacción también, y esas reacciones son, te diría que naturales frente a un sexo que tiene un poder determinado. El descontrol de ese control, digamos, se le va de las manos el control de esto, hace que no hayamos podido nosotros disminuir. Y por otro lado, ahora se han eliminado todas las políticas de acompañamiento. En ese sentido, digamos, es más importante que nunca que nosotros el 3 de junio estemos allí, porque además los discursos, esto que decías de la ideología de género, que es inculcar un veneno. Sí, ahí está, sí, o la inculcar un veneno, ¿no es cierto? Es una cosa que nadie sabe de qué se trata, pero es malo, es monstruoso, me cambia las costumbres, se me rechifla la mujer, se va con cualquiera, meten quilombo en la familia, dicen. Meten quilombo en la familia y en la pareja.
cualquier cantidad de barbaridades al respecto. Los discursos de odio que Milei y todos sus secuaces transmiten permanentemente y en las redes permitieron que un hombre en La Boca quemara, ¿no es cierto?, con una bomba, con una molotov a 3 mujeres lesbianas en un conventillo de La Boca. La justicia muchas veces actúa inconvenientemente, no es una justicia que tiene con perspectiva de género, y no logramos que acompañe a las mujeres y resuelva los casos con prontitud. Entonces, más que nunca, este 3 de junio nos tiene que ver en la calle diciendo que seguimos preocupadas y luchando en contra de la violencia de género, planteando que son necesarias políticas de Estado para que nos ayuden en este tema, que estas políticas de Estado no pueden retroceder, que tiene que haber presupuesto y financiamiento para esas políticas. Una mujer que tiene que irse de su casa, salir de su casa por esa violencia de género antes que la mate el varón, necesita tener un refugio, un lugar a donde ir. Eso implica presupuesto, tener unos meses, una ayuda para poder ir a otro lugar, las tobilleras, la posibilidad de que la justicia atienda las denuncias, etcétera, etcétera, requiere políticas activas. Todo esto ha retrocedido, todo esto se piensa anular, y como Milei nos ha escogido como enemigas, como al comunismo, al socialismo, o sea, ve fantasmas por todas partes, ¿no es cierto? Nosotras también, las mujeres, nos hemos constituido en enemigas de este gobierno, y ese discurso alienta, legitima la violencia masculina. Sí, la verdad que es un paranoico, un perverso, y es más, todo el gabinete, hasta las mismas mujeres, tienen un nivel de violencia tan marcado, tan profundo, que es sorprendente. Y además del desconocimiento, la brutez que tienen, la maldad, porque hasta digamos, el tema que están haciendo con los alimentos es terrible. Bueno, compañeras, ya estamos sobre la hora, tenemos que pasar a despedirle, y obviamente nos vamos a encontrar y convocar a todas las compañeras que participen, y vamos a participar todo lo que podamos en la convocatoria y la movilización. Si va junto en contra de la ley bases, estaremos en la calle todos juntos, y si no, también en la de Ni Una Menos, en la movilización que ustedes también vayan decidiendo. ¿Qué le parece, compañera? Tenemos que estar en todas, y yo le digo a las compañeras que no tengan miedo. Hemos ido a todas, no nos ha pasado nada, vamos juntas, vamos con prudencia, no provocamos. Es importante que nos acompañen, es una experiencia de hermandad incomparable. Sí, tal cual. Uno se siente integrado a una gran cantidad de gente, digamos, una unión muy profunda. Bueno, compañera, un abrazo, no sé si querés agregar algo más, y obviamente te agradecemos las columnas que nos ayudás todas las semanas y nos instruís. Felicitarlos a ustedes por el esfuerzo de estar todas las tardes de los viernes, ¿no es cierto? Es muy importante la comunicación, pero muy importante, y ustedes lo hacen con mucha claridad. Gracias. Te agradezco. Bueno, compañeras, muy amable, un beso grande, y nos estamos viendo la lucha. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Bueno, tenemos mensaje y después pasaremos a la tanda de la radio. Hola, soy Analía, saludo a todo el programa. Bueno, con la voz tomada y resfriada, pero estoy indignada, y bueno, de esta semana con ese menemismo explícito y además acumulando alimentos que la gente necesita, es indignante. Bueno, como lo puse por escrito, pero necesitaba llamar, y estoy con la voz tomada, perdón, pero sigo escuchando el programa. Saludo a todo el equipo, buena semana.